Permítame abrir la Biblia juntamente con usted en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, del verso 7 al 13. Dice la palabra de Dios en este tema que lleva como título Mensaje a la iglesia en Filadelfia. Mensaje a la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Hasta ahí. Comenzaremos recordando en lo que hemos visto de acuerdo a los otros mensajes enviados por Cristo Jesús a las otras iglesias, que la visión de Dios acerca de la grandeza es bastante diferente a la forma en que el ser humano, el hombre, mira la grandeza. Amén. Nuestros pensamientos de lo que significa lograr grandezas, ser grande, es muy diferente de la manera como lo hemos visto en los mensajes a las iglesias, como Dios lo ha visto y lo que significa para él grandeza. Para los seres humanos, las mejores iglesias son las que tienen grandes templos. Oh, qué preciosa iglesia, templo imponente. Hemos ido a lugares tan bellos y vemos unos templos tan preciosos, unas entradas nomás de la pura entrada nada más. Mira usted esos pasillos o esas calles tan amplias, jardines tan lindos, y allá al fondo un edificio grande, el templo. Es algo preciosísimo. Y así los seres humanos pensamos que la mejor iglesia es esta que tiene grandes templos, que tiene grandes pastores, famosos pastores, elocuentes, que tienen grandes ofrendas, mucho dinero para hacer muchas cosas. Es imponente la cantidad de ofrendas que levantan de dinero para hacer grandes cosas, grandes presupuestos para poder distribuirlos en los gastos que van a emanar de la actividad de la iglesia. Y pensamos que esto es un ministerio grande, una iglesia grande en cuanto a la grandeza. Pero para Dios, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, como ya lo dijo en los mensajes, por ejemplo, a la iglesia en Esmirna, ustedes y yo escuchamos cómo Dios le dice que siendo pobre, amén, una iglesia pobre, dice, aunque eres pobre, tú eres rica. Una iglesia rica. Sin embargo, a los ojos de las personas, la iglesia en Esmirna, pues realmente no era una gran iglesia pomposa, ni tenía las posibilidades de lo que reconocemos como una iglesia grandiosa o grande. Era una iglesia pobre. Y cuando hablamos de pobre, dijimos, ¿verdad? En el griego era pobreza realmente extrema, bien necesitado, una iglesia bien necesitada. Sin embargo, a los ojos de Dios era una iglesia rica. Y por ejemplo, la que era más rica, que es la iglesia de la Odisea, a los ojos de Dios, siendo una iglesia tan poderosa a los ojos de la ciudad de la Odisea, una iglesia imponente, una iglesia muy poderosa, a los ojos de Dios no era más que una pobre iglesia. Era una iglesia pobre. Amén. Con esto queremos decir que necesitamos entender que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nuestros pensamientos de lo que es triunfo, de lo que es realización, el realizarnos de lo que tanto se habla,
de lo que es los logros. ¿Qué son logros para nosotros? Todas esas cosas debemos de tener cuidado cuando nosotros le damos un significado para tomarlas para nuestra vida. Necesitamos pasarlas por la lupa, por un buen espejo, para mirar realmente qué significa para mí esa expresión de yo voy a hacer logros en la vida, yo voy a triunfar en la vida. ¿Qué es triunfo para ti? Porque muchas veces en esta sociedad lo que significa bueno realmente es un desastre para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestro matrimonio. O esto va a ser bueno para mi matrimonio, es un desastre. Esto va a ser un gran logro para mi familia. Y vienes terminando como conversábamos hace un momento con nuestro hermano Rigoberto, el poder ver del desastre en tantas familias que supuestamente, pues sí, tienen supuestamente los logros que querían, pero hijos en las cárceles, adictos a las drogas, metidos en grandes problemas, en pandillas, y ya están en dificultades que son un grande dolor de cabeza. ¿Dónde estuvieron tus logros? Amén. Entonces, es necesario que nosotros miremos esto porque los mensajes a las iglesias, a las diferentes iglesias, nos van a ayudar a nosotros para poder realmente mirar con los ojos de Dios. ¿De qué manera Dios mira las cosas? ¿De qué manera Dios te está viendo a ti? Muchas veces las personas que no tienen grandes carros, grandes casas, grandes oportunidades, se sienten muy achicados. Es importante que aprendamos el mensaje de la iglesia de Filadelfia, a la cual hoy estamos analizando. Y vimos la descripción de Cristo Jesús, el que escribe, dice la palabra de Dios, el que escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién escribe? Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Yo estoy acá. ¿Quién escribe? Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se describe como el santo, el apartado, el separado, el limpio. La iglesia en Filadelfia estaba dedicada a la adoración de Dionisiano. Estaba dedicada a la adoración del emperador. Sin embargo, Dios se muestra en esta ocasión, Dios Cristo, como el santo, el verdadero. Muchas veces las personas navegan mucho con ¿y quién tiene la verdad? ¿De cuál de todas las religiones es la verdadera? ¿Cuál de todas las religiones es la verdadera, hermanos? ¿Cuál? Me atrevería a pensar que ninguna. Ninguna. Dice ustedes, pastor, ¿y entonces dónde está usted? Y yo que venía aquí a estar con usted porque pensaba que estaban hablando cosas verdaderas. No, nosotros hablamos ¿de quién? ¿De nuestra iglesia? ¿Nosotros hablamos de nuestra religión? No, me han oído hablar a mí, predicar de que nosotros los bautistas, me han oído predicar a mí esas cosas. En ningún momento a mí me han escuchado decir, es que nosotros los bautistas, nunca, y espero en Dios nunca cometer ese grave error. Es que Cristo Jesús es la verdad. Amén. Entonces las personas andan siempre buscando cuál es la religión verdadera. Tal vez hoy esté una iglesia trabajando bien, mañana, quién sabe. Tal vez no pasen ni 2 ni 3 años cuando ya todo cambió y todo se desbarató y la gente ya vino, Satanás hizo un estrago ahí, metió lo que hemos visto. Allá Jezabel, la doctrina de Balaam, perdón. Y metió por ahí a la doctrina de los nicolaitas.
Y ya la iglesia se hizo un desastre y ya no predica la verdad, está bien alejada de la verdad. Y nosotros diciendo, nosotros somos la iglesia verdadera. No, la gente se equivoca cuando anda preguntando cuál es la religión verdadera, dónde está la verdad, qué es la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Dedíquese a leer la palabra de Dios y dejar de andarse por las ramas y a ver si no va a encontrar la verdad. Cristo Jesús es la verdad. Amén. Dice aquí una vez más, el verdadero, el santo, el verdadero es Cristo Jesús. El que tiene la llave de David. En otras palabras, a David, significado como rey, como herencia real, Cristo Jesús se presenta no nada más como el poderoso, el santo, el celestial, el divino, sino también como el humano, que tiene la autoridad para gobernar también en la tierra como ser humano, porque Él tomó cuerpo de hombre. Y por eso es que ahora se representa como el que tiene la autoridad real, de realeza, no de realidad, de realeza. El que tiene la llave de David, el poder para gobernar, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y este mundo, de acuerdo a las profecías de Dios, va a ser regido por Cristo Jesús, por Dios mismo en esta tierra, rigiendo a la humanidad. Amén. Ya ha dado Dios la oportunidad a este mundo para que dirijamos todo lo creado. Dios le dio la autoridad, le dio la capacidad, pero mire todo lo que ha hecho, la capacidad que Dios le ha dado a los seres humanos. No pueden descubrir algo porque ya lo convierten en una arma para tratar de dominar a otros, matarlos, destruirlos, y al final yo no sé dónde quieren vivir ellos solitos, ¿verdad? Bueno, ya se van a ir a Marte. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, me recuerda también en el capítulo 1, verso 18, cuando leímos en el verso 18 del capítulo 1, nos decía, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. En otras palabras, cuando hablamos de llaves, no es que Dios ande con unas llaves. ¿A qué nos referimos? Autoridad, amén. Tengo la autoridad. ¿Tengo la autoridad de qué? El Hades, el lugar donde van los muertos. Tengo la autoridad. El infierno, el lago de fuego. Tengo la autoridad. Amén. Y aquí a la iglesia de Filadelfia se le presenta como tengo las llaves también del poder. Me recuerdo una vez cuando Satanás le decía, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Le decía a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús se presenta en el libro de Apocalipsis como ahora Él es el que tiene las llaves de David, el que sería o al que nunca le faltaría un rey para su trono. Amén. Y Cristo Jesús, descendiente del linaje humano, de la descendencia de David, va a estar en el trono y vamos a gobernar esta tierra en el milenio. Y son temas de más adelante. Le dice en el verso 8, yo conozco tus obras. Una vez más, parece que vuelve a repetirse lo mismo. A cada iglesia, lo mismo. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu misión, en otras palabras. En el original, obras, es como tu misión, tu trabajo, tus quehaceres. Yo los conozco. Yo estoy al tanto de lo que tú estás haciendo. Tal vez no era para muchos la iglesia tan fuerte en cuanto al sentido de tener capacidades. Hoy vemos muchas iglesias pequeñitas. Dice, ¿qué van a hacer estas iglesias tan pequeñitas? ¿Qué tienen que hacer? Pues déjenme decirle una cosa. Cuando estaba la iglesia de Filadelfia, aunque no era una iglesia tan rica, ni tenía, de acuerdo a la palabra de Dios que vemos más adelante, no era fuerte. No es que no era fuerte espiritualmente.
no era fuerte en cuanto a su capacidad financiera, no era fuerte en cuanto a su capacidad de organización. Amén. No eran como para poder tener una organización tan fuerte y poderosa que representara realmente algo que llamara la atención en la ciudad de Filadelfia. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la historia, ellos estaban en un lugar que era la puerta hacia el oriente. Así se le conocía, como la puerta hacia el oriente. Era un camino que era muy importante para el gobierno romano. Por lo tanto, por ahí pasaba mucha gente. Era el lugar donde ellos podían influenciar a Asia, a la parte de Asia, con el idioma griego. Y lo lograron. Impusieron su idioma para los demás que venían y cruzaban por esa ciudad comerciante. Era una puerta que tenían abierta para predicar, para hablar. Tal vez no tenían una grande capacidad, pero Dios los había o estaban ubicados en un lugar estratégico para poder ellos hablar de la palabra del Señor. Amén. A mí me recuerda mucho iglesias pequeñas que podemos hacer grandísimas cosas. Iglesias pequeñas que no tenemos tanto dinero, que a luchas vamos nosotros, pero que podemos llegar al mundo entero por los medios a los cuales Dios ha abierto puertas. Amén. Amén, hermanos. Y esa es la iglesia de Filadelfia, una iglesia que no tenía grande presupuesto, tal vez no tenía grandes ministerios, pues con qué les pagaban también. Pero, amados hermanos, había abierto Dios una puerta tan preciosa para que ellos pudieran llevar el evangelio a todos aquellos que pasaban por esos lugares. Yo conozco tus obras, le dice la palabra, le dice Cristo Jesús. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Amén. Y fíjese lo que dice más adelante. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo he abierto una puerta que nadie la va a cerrar. ¿Pero por qué? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es importante que nosotros veamos esto, porque para cada uno de nosotros es una grande invitación también, como fue el elogio para esta iglesia de Filadelfia, que Dios tenía una puerta abierta, que aunque eran pobres, aunque no tenían las capacidades que otras iglesias tenían, otras iglesias ricas tenían en otras ciudades, ellos tenían puertas abiertas. Y me recuerdo las palabras del apóstol San Pablo cuando decía: estoy orando que Dios me abra puertas. Amén. Pablo decía: estamos orando que Dios nos abra puertas. Y luego en otras ocasiones decía: porque se ha abierto grande puerta para ministrar el evangelio. Nuestro interés en cada uno de nosotros no es, amados hermanos, hacernos iglesias ricas, millonarias, de grandes ministerios. Es propagar el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Tener la oportunidad de tener una iglesia donde nosotros aprendemos, donde nosotros quitamos nuestras dudas, hablamos de nuestras dudas que pueda haber y decimos: yo no entiendo esto otro. Tal vez no tengamos todas las respuestas, porque no las vamos a tener. El teólogo que cree que tiene todas las respuestas, el pastor, el ministro, la persona que cree que tiene todas las respuestas de la Biblia está equivocado. Porque hay cosas que Dios todavía no ha aclarado y no van a ser aclaradas hasta el momento que tengan que ser aclaradas. Amén. Así que es mejor que no le busquemos a todas las respuestas, pero hay bastantísimas respuestas suficientes para poder estar convencidos del poder de Dios, del amor de Dios, del trabajo de Dios, de la salvación de Dios para nosotros y de cómo nosotros podemos compartirlo con los demás. Dicen amén. Es importante entonces que nosotros reconozcamos que las puertas Dios las puede abrir y no necesariamente
va a ser el dinero. No necesariamente las va a abrir Dios porque la iglesia es poderosa y tiene grandes planes. Amén. La puerta que Dios puede abrir puede ser como en el caso de Filadelfia, la ubicación donde estaba, la oportunidad que tenía de que por ahí pasaba mucha gente que venía y trasladaba de un lugar a otro y que ellos podían hablarles de la palabra de Dios. Y podían irse a sus países, podían irse a sus lugares con la palabra del Señor. Amén. ¿Saben ustedes a cuántas personas ustedes aquí les pueden hablar de Cristo Jesús? Y que tal vez ya no los vuelvan a ver porque después van a estar allá en Honduras, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Argentina. Regresan a Bolivia, Chile, allá andan allá, pero ustedes ya les hablaron de la palabra de Dios. Las oportunidades que Dios nos da, las puertas que Dios abre. Dice la palabra del Señor a la iglesia en Filadelfia, hay una puerta que he abierto. Nadie la va a cerrar. Y de esa manera también nosotros aprendemos que lo que Dios tiene para la iglesia, Dios tiene para nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, Dios también puede abrirnos puertas a nosotros, amén. Y las puertas que Dios nos abre, nadie las puede cerrar. A veces las personas tienen miedo de, tengo que hacer esto, confíele al Señor. Si esa puerta la abrió Dios, nadie se la va a cerrar. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, amén. Aunque tienes poca fuerza, aunque no tienes todas las posibilidades para hacer una poderosa iglesia de acuerdo a como el mundo lo ve, la sociedad lo ve, sin embargo, en otras palabras, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No está hablando de que tenía pocas fuerzas porque no era espiritualmente fuerte, está hablando de lo demás, porque espiritualmente ellos eran fuertes. Espiritualmente ellos eran fuertes porque para guardar la palabra de Dios, los débiles no sirven. ¿Fui claro? Los débiles no sirven para guardar la palabra de Dios. Porque un débil nada más quiere guardar algo y dice, pero es que no puedo, es que esto no es para mí. No tiene fuerzas. Para guardar la palabra de Dios se necesita ser fuerte. Aguantar los problemas, aguantar las adversidades. Y ellos aguantaban porque ellos habían guardado la palabra de Dios y no habían negado su nombre. Ellos habían sido atacados duramente, vemos más adelante, por los judíos. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y no es que de verdad no eran judíos, no, sí eran judíos. Al decir que mentían, es porque ellos solamente eran judíos de raza, solamente eran judíos de sangre, pero no entendían su posición como judíos en esta tierra. Amén. Su posición como judíos para esos momentos anteriores a la venida del Mesías eran de llenar esta tierra con la justicia divina, cosa que no lo hicieron porque ellos se involucraron con la perversidad, con la idolatría, con todas las cosas del mundo y al final de cuentas no llevaron el evangelio de Cristo. ¿No nos habla de lo mismo también algunos de nosotros como cristianos hoy en día esta situación? ¿Cuál es tu misión como cristiano? ¿Cuál es? ¿No es también trabajar para el engrandecimiento del reino de Dios en esta tierra? ¿Qué estamos haciendo? ¿No eso? ¿Amén? ¿No estamos trabajando en eso? Entonces tengamos cuidado de no ser, como dice la palabra en este caso de Dios, que ellos no eran, más bien se decían ser judíos, pero no lo son. Tengamos cuidado porque estamos todos los cristianos en la misma situación si nosotros perdemos de vista cuál es nuestra función, cuál es nuestro trabajo. Dicen ser cristianos,
pero no lo son. Pueden también aplicarse de la misma manera para nosotros. No es que no eran judíos, vuelvo a repetirlo. Sí eran judíos, pero estaban tan equivocados que a ellos no les importaba destruir ni a Cristo Jesús, ni a la iglesia que Cristo Jesús fundó. Y cuando la iglesia de Cristo Jesús estaba creciendo, ellos iban ahí directamente a destruir a la iglesia de Cristo Jesús. En otras palabras, la iglesia de Cristo en Filadelfia tenía mucho roce con los judíos. Ellos siempre los atacaban y siempre les decían que no, ellos no eran realmente pueblo de Dios, y los contradecían. Y es que si ustedes quieren ser pueblo de Dios, tienen que hacer los mandamientos de la ley y tienen que cumplir la ley. En otras palabras, tienen que estar con nosotros y tienen que ser de nosotros, pero ni tampoco ahí los querían, así que era un problema bien fuerte. Y la iglesia en Filadelfia también sufrió la persecución de estos personajes que, de acuerdo a la palabra de Dios, se dicen ser judíos, pero no lo son. Como muchos religiosos, ¿verdad? Como los musulmanes que se dicen amar a Dios y andan destruyendo, matando, destruyendo por todos lados, se dicen amar a Dios. Realmente no lo aman, solamente aman su poder, su riqueza, lo que quieren obtener ellos, nada más dominio, pero realmente no. Igual pasa con los cristianos, igual con los judíos. Dicen, pero no lo son. Yo conozco tus obras, la cual nadie dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta cita bíblica, como la ocupan algunas gentes, ¿verdad? Para decir, Dios me ha dicho que aquí tus enemigos van a venir y se van a postrar delante de tus pies. Bueno, simplemente están repitiendo algo que aquí la palabra de Dios dice, pero lo están sacando fuera de contexto. Aquí, en cuanto a lo que se está refiriendo la palabra de Dios aquí, es a que ellos, animándolos a ellos a permanecer fieles a lo que han creído, al evangelio de Cristo Jesús, a no dejarse convencer de que hay que regresar a la religión judía, hay que regresar a esto, como también hoy en día pasa con muchas de nuestras iglesias. Hay mucha iglesia cristiana que hoy son más judaizantes y están siendo arrastrados a las raíces judías. Y la palabra de Dios nos enseña que es todo lo contrario. Nadie puede ser salvo. Cuando vino el Mesías, nadie va a encontrar salvación fuera de Cristo Jesús. ¿Podemos entender esto? Los judíos tienen que venir a Cristo Jesús hoy si quieren ser salvos. Todo el mundo tiene que venir a Cristo Jesús si quiere ser salvo, sea musulmán, sea budista, quien sea. Tiene que venir a Cristo Jesús si quiere ser salvo. Por eso es que dice la palabra de Dios, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es una figura de que algunas personas piensan que, oh sí, ahí vas a tener a la gente hincada abajo, ahí frente a ti. ¿Enseña eso Dios? ¿Esperas tú que venga tu enemigo y se te arrodille? Lo que está tratando de decirnos Cristo Jesús, aparte de cosas proféticas que vienen sobre el reinado, pero es el decirte que si tú has creído al verdadero, al santo, tienes al santo en tu corazón, tienes al verdadero en tu corazón, no estamos hablando de religiones ni de creencias, estamos hablando de Cristo Jesús. Amén. Venga lo que te venga, te digan lo que te digan, tú vas a ser victorioso. Solamente persiste. Amén. Porque quien va a caer, quien realmente va a fracasar son las otras personas con su grande ideología que tienen ahí, sus filosofías de la vida, todas torcidas, que van y vienen
pero no se fijan, no leen, no van a la historia para ver qué tipo de mentalidad está usted tomando y ver que en la historia ya las sociedades ya vivieron ese tipo de mentalidad, ese tipo de filosofías y no les resultó. Fue un fracaso para sus vidas, para la sociedad misma. Falsos amadores de Dios. Mucha gente se confunde por estas cosas pensando que son realmente personas religiosas, pero son falsos amadores de Dios. Realmente no aman a Dios, se aman a sí mismos y aman destruir nada más a la humanidad. Dice el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El mensaje de Dios trae la paciencia de Dios perdonador. El mensaje, guardar el mensaje de Dios es guardar su palabra. Su palabra es un mensaje ¿de qué? De paciencia. Amén. ¿Cuánto tiempo lo esperó Dios a usted para que recapacitara? Amén. Amén. Años. Años. El mensaje de Dios, el evangelio de Dios es salvación y es un mensaje de paciencia. Porque Dios no quiere aquí a nadie a la fuerza. Dios no quiere aquí delante de Él a nadie a la fuerza. Por ahí dicen lavados del cerebro, olvídese. Dios lo quiere bien inteligente. Dios lo quiere bien sabio, lo quiere bien entendedor de las palabras. Que cuando haga una decisión firme, porque debe ser para toda la vida. Amén. Amén, hermanos. Seguro que sí. Dice la palabra del Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vivir en la palabra de Dios es protección segura. Yo también te voy a proteger porque tú has vivido, tú has morado, tú has tomado mi mensaje, ese mensaje de paciencia. Y nuestro mundo no tiene nada de paciencia. Amén. Nuestro mundo no tiene nada de paciencia. El mundo quiere las cosas ya. Vivir en la palabra de Dios es importante para cada uno de nosotros porque es la protección segura de Dios para cada uno. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A otras iglesias le decía, si no velas, vendré, pero como ladrón. Amén. En momentos que tú no sabes, te voy a sorprender. Pero a la iglesia en Filadelfia le dice, parecen las mismas palabras, porque para el caso da lo mismo. Yo vengo pronto, pero más bien es un mensaje de esperanza, de decirte, aunque eres pobre, aunque eres una iglesia que no tienes tanta fuerza, no tienes tantas capacidades, ahí estás todavía pequeña, porque Filadelfia no era la gran ciudad como las primeras iglesias que estuvimos predicando, donde se peleaban el número 1. No, Filadelfia era una iglesia pequeñita, una ciudad pequeñita. La iglesia era muy pequeña, por supuesto, también. Pero Dios, en su palabra, dice en lo que leímos nosotros, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Servir a Dios y ministrar lo que Dios nos ha dado es un trabajo perpetuo. Amén. Un trabajo que no podemos descuidar. Retén lo que tienes. ¿Qué tienes? Oh, es que yo no soy un grande predicador. Es que yo no ando con los jóvenes de misioneros. Tenemos una iglesia que no tenemos para mandar misioneros. Mi iglesia está pequeñita, ahí estamos nada más nosotros. Retén lo que tienes. Amén. El trabajo tuyo es ser fiel al Señor. Porque no se trata de lo que tú vas a hacer para que aparentemente sea grande, sino se trata de que lo que tienes lo retengas.
yo vengo pronto, el Señor viene pronto, no tarda su promesa, Él viene pronto, retén lo que tienes. ¿Qué trabajo tienes? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué te ha regalado el Señor para ministrar a los demás? ¿Qué te ha dado Dios? Hazlo con todo tu corazón. Yo por más que trato de aprender a tocar bien la música y ser un buen músico, ¿cómo me da de trabajo? ¿Y a ti qué te ha regalado Dios? Por más que trato de ser bueno con la organización de archivos, números, soy un fracaso. Pero a ti, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios para trabajar en su obra? ¿En qué estás trabajando? ¿Te parece que no está nada de pomposo lo que estás haciendo? ¿Te parece que no se nota? ¿Te parece que no hay nada? Yo conozco tus obras, comenzó el Señor Jesucristo diciendo a la iglesia de Filadelfia. Amén. Yo conozco tus obras. Ahora, si no estás haciendo nada, déjame decirte, aquí en León de Judá hay muchas oportunidades de trabajar, hacer algo. No somos de mucho renombre, pero de que hay cosas que hacer para la obra del Señor, hay cosas que hacer. Amén. Puedes hacer algo. Y lo importante es que hagas lo que tú tienes y lo retengas. Servir a Dios, ministrar en lo que Dios nos ha dado, es para nosotros un trabajo perpetuo, no es de un ratito. Mucha gente trabaja por un año. No, un año voy a cumplir y ahí salen las luchas del año. Gracias a Dios que aquí no trabajamos por año en esta iglesia. Porque el día que trabajemos por año, las personas solamente van a estar esperanzadas a ver a qué tiempo se acaba el año para tirar la toalla y que venga otro. Usted tiene un trabajo. Su trabajo para servir a Dios es perpetuo. Déjeme decirle por qué. Porque después de que usted sirva en esta tierra y el día que usted se muera, el día que yo me muera, mi trabajo no termina. Porque después seguiremos leyendo Apocalipsis, tendremos mucho trabajo con nuestro Señor para reinar sobre esta tierra. Y no es ningún cuento de hadas, es la realidad. Al que venciere, dice el 12, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, para algunos de nosotros no tiene ningún chiste que vaya a ser una columna, ¿verdad? No es para nosotros nada gracioso que Dios nos vaya a meter ahí en una columna y ahí nos encemente, ¿verdad? Y nos deje ahí de columna en un templo. Pero no está diciendo eso. Había algo en la ciudad de Filadelfia. Filadelfia era un lugar muy peligroso, estaba en una zona sísmica. Regularmente se la pasaba temblando muy seguido. Es más, la ciudad fue destruida por muchas ocasiones y vuelta a reconstruir. La gente, dice la historia, que ellos cuando temblaba en la ciudad, ellos salían corriendo al campo. Y allá vivían, allá hacían por varios días, allá estaban afuera, esperando que pasara de caerse todo lo que tenía que caerse acá en la ciudad de Filadelfia, y entonces se regresaban, porque era un lugar muy peligroso. Ellos entendían lo que Jesucristo les estaba diciendo. El mensaje para estas iglesias era clara. Es más difícil para nosotros en estos tiempos porque no entendemos todo. Pero para ellos era claro cuando les decía, entendían lo que Cristo les estaba diciendo cuando les decía, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Ellos tenían la experiencia de vivir en esa ciudad. Acuérdense, ellos construían grandes edificios sobre columnas. Cuando eso terminaba, hermanos, muchas veces ni las columnas estaban de pie. Y lo más que llega a quedar a veces de esos edificios antiguos son las puras columnas, que por cierto tenemos algunas de Esmirna
y algunas otras ciudades que están ahí unos pedazos todavía de columnas ahí con sus arcos, pero ya todo el edificio ya no existe, se cayó, pero ahí quedaron una que otras columnas y otras definitivamente no están. Lo que Dios está diciéndole a su iglesia es: yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. En otras palabras, al verdadero, al que siga el santo, al que siga el verdadero, tiene seguridad. Tiene seguridad. No será como ellos en su ciudad. Podían invertir todo su dinero, podían meter ahí todo, podían tener la esperanza, como pasa hoy en estos tiempos, hermanos, en que vivimos en nuestra economía. Nuestra economía está así, al filo de la navaja. Tú le metes dinero a aquello, tienes ahí, inviertes y al rato de repente algo mueven los señores que saben más mucho y que manejan este mundo con sus billetes, mueven tantito y ¡pum!, te desaparecen tu dinero. ¿Dónde quedó? Pues asegúralo que no se perdió. Apareció en los bolsillos de ellos, en sus cuentas bancarias de ellos. Tienen la capacidad. Y aquí Cristo Jesús le está diciendo: no será así con ustedes. No será así con los fieles, que van a perder sus cosas, que van a perder su esperanza, todo su trabajo. Con el Señor no, van a quedar, dice, como columnas en el templo de Dios, no en cualquier lugar. Amén. Así que no es que Dios nos vaya a hacer columnas y ahí vamos a estar parados ahí como monos ahí nada más puestos, sino la seguridad de que seremos muy importantes para Dios siempre. Amén. Siempre seremos importantes. Esta iglesia tan pequeña, esta iglesia sin tanta pompa, era bien importante, y le dijo el Señor: al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de ahí. En otras palabras, no habrá de que córrele que ya se está cayendo la ciudad. Y córrele porque ya se está perdiendo todo. Me acuerdo yo la tristeza económica que vino hace años atrás, donde mucha gente tenía su dinero ahí con los mañosos esos ahí de ladrones, buenos ladrones, finos ladrones. No es que ellos no pueden ir a la cárcel, no sé por qué, ¿verdad? Los de Wall Street, cómo roban de dinero. Y ahí gasta la gente bastante dinero. Si vendes, te cobran. Si compras, te cobran. Y si baja, pues pierdes. Y la cosa es que siempre pierdes. ¿Y cuánta gente tenía todos sus ahorros metidos ahí para que solamente ellos vinieran, sacaran y todo se fuera para abajo? Y mucha gente quedó en la miseria. Y dice aquí la palabra de Dios: nunca más saldrá de allí. En otras palabras, tienes seguridad con Cristo Jesús de que tú estarás en un lugar seguro. Amén. Además, escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Voy a escribir sobre él. O sea que nos va a traer todos tatuados. Y a mí no me gustan los tatuajes. Y Dios va a querer escribirle a usted. Y mucha gente hoy dice: ya ven, por eso los tatuajes son buenos, porque Dios, y empiezan ahí, Dios va a escribirte tu nombre y te va a traer ahí. Lo que Dios está diciendo es la importancia de saber que tú lleves el nombre de alguien tan importante. Para esos tiempos, ellos conocían, por ejemplo, los esclavos. Todos los esclavos estaban marcados con un nombre del dueño. Y ser esclavo de sutano de tal no es lo mismo que ser esclavo de sutanito de tal. Amén. Ellos reconocían lo que era llevar el nombre de alguien, llevar el nombre de cierta casa, de cierta descendencia, ser parte de ahí. Reconocían llevar, por ejemplo, los anillos, ¿verdad? Hijo de la descendencia de nombre sutano de tal. Me suena el de Quinto Arrio. Sí, por lo de
la historia que hay de el anillo. Llevaba el nombre como hijo de Quinto Arrio, por ejemplo. Llevar el nombre era sumamente importante, porque ¿quién tiene la llave de David? Cristo Jesús. Llevar el nombre de Cristo Jesús te abre puertas en todos lados. No estoy hablando de ahorita. Estoy hablando de lo que Dios está tratando de decirle a su pueblo. Voy a escribir sobre ti. En otras palabras, vas a tener tú mi nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. En otras palabras, ciudadano, perteneciente a ese lugar donde tú no necesitas otras cosas ni vas a ser negado de entrar a estar ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Y por qué dirá Cristo Jesús mi Dios? ¿Se fijan lo que dice Cristo Jesús? ¿Que no es Dios? De acuerdo a lo que hemos estado estudiando, Cristo es Dios. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y no, ahí no está hablando Juan, está hablando Cristo Jesús. Cristo Jesús le llama al Padre, le llama mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Se encarga de repetirlo varias veces en esta ocasión. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Interesante. Pero acuérdense que Cristo Jesús siempre utilizó mi Dios. Cuando usted lee Juan, vaya a Juan capítulo 20, verso 17, ¿qué dice? Juan 20, 17 dice, Jesús le dijo, no me toques, cuando había recién resucitado, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Y aquí nos llevan a algo interesante. ¿Qué sigue? Cuando leemos nosotros, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, la cabeza de Cristo. Vamos pegando todo esto. Le voy a poner sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios. Amén. Y vamos ahora al capítulo 15 de ahí mismo de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 27 al 28. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, o sea, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él, o sea, a Cristo, todas las cosas. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿a quién? A Cristo. Amén. Luego que todas las cosas estén sujetas a Cristo, que es lo que estamos viendo en estos tiempos, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, o sea, Dios Padre, sea todo en todos. Por eso es que aquí en Apocalipsis, Él dice, la ciudad de mi Dios, aun Cristo siendo Dios, se expresa de su Padre, como de acuerdo a Corintios, quien le sujetó a Él todas las cosas. Por eso es que Él va a gobernar, va a reinar, y cuando esté todo sometido, dice su palabra, bajo sus pies, ahora Él dará al Padre todo, para que el Padre, de acuerdo a la palabra de Dios, sea todo en todos. Para el final de los tiempos, el Padre tomará todo otra vez. Pero por ahora y por esos tiempos,
le ha dado un poder absoluto a Cristo Jesús para trabajar en esta tierra y llevar adelante el trabajo que tiene que hacer, al igual también que el Espíritu Santo. El nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, estaría también el nombre nuevo de Cristo Jesús, tendría un nombre nuevo. Acuérdense que el nombre no es nada más un nombre por decir nombre. El nombre es, de acuerdo a la palabra de Dios, es descriptivo, describe algo. Amén. Ustedes saben que Dios tiene muchos nombres descriptivos. Por ejemplo, Jehová Jireh. ¿Qué es? Jehová mi bandera, Jehová estandarte. ¿Por qué? ¿Qué describe? Que Jehová es el que va siempre delante. Jehová es como en las guerras, que el estandarte era el que iba, los demás iban siguiendo siempre el estandarte iba adelante. Representaba al pueblo, representaba a alguien. Entonces los nombres son descriptivos, no son nombres nada más decir nombre por nombre, describe algo. Y esas descripciones, por eso es que Dios dice, voy a poner mi nombre. Y luego a ti como cristiano, Dios te va a poner un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque describe de ti. Y va a describir de ti tu vida, la vida que tendremos en aquel tiempo. No crea que vamos a ir al cielo nomás a estar dormidos y cantando y haciendo nada más arpas. No. O tocando trompetas, ¿dónde están los trompetistas, los saxofonistas? No. Vamos a hacer muchas cosas hermosas para nuestro Dios. Trabajo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, amados hermanos, Dios ve las cosas diferentes de como las vemos nosotros. Eso no hay duda. Nosotros buscamos la grandeza. Nosotros buscamos la ostentación. A Él no le preocupa que seamos poco hábiles o de poca fuerza, siempre y cuando seamos fieles a la palabra. Amén. A Él no le importa si tú no levantas masas, si traes grandes ministerios y uy, qué bárbaro. A Él no le preocupa eso, a Él le preocupa algo mucho más. A Él le preocupa que tú seas fiel. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. Y Él prometió amarte. Perdón, Él te ama, no es que haya prometido. Él te ama. Él te cuida y tú prometiste amarle. Tú prometiste obedecerle. Tú prometiste, yo prometí servirle, seguirle, ser un hijo o una hija obediente a Él. Sea fiel. Porque Dios ama la fidelidad. Dios ama la fidelidad. Sea fiel. No se chifle, no se vuele pensando, oh, es que depende de las cosas que yo haga y yo quiero voltear el mundo al revés y hacer. Dios no se preocupa de eso. Él es el que voltea el mundo al revés, si quiere. Él es el que hace lo que tiene que hacer. Y si Él lo escoge a usted para voltear el mundo al revés, gloria a Dios. Pero sea fiel. No hay trabajo pequeño, no hay trabajo grande para el Señor. Todos los trabajos son importantes para Dios. ¿Qué está haciendo usted para su Señor? Dice que lo ama. ¿Qué está haciendo usted para su Señor? ¿Lo está haciendo de buen corazón? ¿Lo está haciendo con amor verdadero? Yo le invito que en estos momentos, tanto mis hermanos en internet como nosotros, aquí, inclinemos a Dios nuestro rostro y le pidamos a Dios que nos ayude para que cada cosa que hagamos, en ello nos hallemos o nos encontremos fieles al Señor. Amén. Fieles a Dios. Usted no tiene una religión, ni sigue una religión, usted sigue a Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por usted. Y acuérdese, el evangelio de Cristo es un evangelio de paciencia. Dios le tiene paciencia. Tenga usted paciencia también en las adversidades, en las luchas, en las pruebas. Tenga paciencia. Padre, gracias.
por esta oportunidad tan grande que tú nos das, Señor, de doblar nuestras rodillas, de venir delante de tu presencia, Padre Santo, al escuchar este mensaje a tu iglesia. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, que con todo su corazón, Señor, llevan tu palabra. Tal vez ellos no tengan, Señor Dios, los estudios en alguna universidad, no tengan las capacidades, Señor, de conocer tanta teología. Tal vez, Señor Dios, ni siquiera tienen la capacidad de saber hablar adecuadamente. Pero, Padre, ellos son fieles. Son fieles, Señor, a depender de ti. Y que aún en su poca fuerza, Señor, ellos pueden, Padre, permanecer fieles, sabiendo que tú, Señor, en tu grande amor y misericordia, los amas a ellos y amas el trabajo que están haciendo, Señor, en obediencia. En el nombre de Jesús te pedimos por cada iglesia, que a los ojos de los demás somos iglesias pequeñas, por cada uno de tus hijos que a los ojos de los demás parecen, Señor, muy insignificantes, pero para ti no hay hijo insignificante. Para ti hay hijos lavados con tu sangre preciosa, y todos merecimos fiesta en los cielos cuando nos arrepentimos. De todos te alegraste, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tus palabras sigan resonando en nuestros oídos, como las palabras a la iglesia en Filadelfia: he aquí vengo pronto, retén lo que tienes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a mantenernos firmes, constantes. Gracias por tu palabra. Gracias porque entre las pocas fuerzas, tú siempre, Señor, nos permites ser parte de ti, el privilegio de llevar tu palabra, tu evangelio, Señor, a todas las personas. Gracias por estos momentos. Gracias por tu palabra. Amén. Dios nos bendiga, mis amados hermanos.